Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos hablando de los hechos de los apóstoles. Ñande ave ñañe monguetalle cuami vagina ave oye ñande con respecto a este segundo tomo de la obra lucana. Lucas entonces aquí que nos habla, que nos presenta y nos está diciendo, ¿verdad? Así directamente, lo que significa para cada uno de nosotros esta teología y el seguimiento de Jesús según la teología de San Lucas. Nosotros hablábamos que esta obra del Evangelio de Lucas, el ministerio de Jesús comienza en Nazaret. ¿Se acuerdan? Era uno de los elementos importantes. En los cursos anteriores ustedes pueden mirar. Nosotros aquí seguimos hablando de Lucas y hablando de Hechos de los Apóstoles. Principalmente nos referimos a los Hechos de los Apóstoles. Pero sabemos que es una obra única. Lucas escribe la primera parte, un Jesús que comienza en Nazaret con su misión y luego que culmina en Jerusalén con la Pascua del Señor. Y desde ahí es donde se inicia la acción evangelizadora. Y esa acción evangelizadora de la comunidad, porque cuando Ñande Haiteina lleva Ñande Yara, pues tú maranga tú y lleve Ñande a pues tú un Ñande ni ame Ñande con Ñande por uña punui a con Ñande por uña yapo lleva Ñande Yara o yerure Haise Ñande para la comunidad. Y por eso, para caracterizar esta obra, decíamos anteriormente nosotros, de esto, suelen utilizarse, decíamos, el término díptico y la abreviatura Lucas Hechos. Lucas Hechos, porque mocoidea hoy no día lleva. Tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles indican para nosotros este caminar juntos, este caminar en una unidad. Upeago dice en peñas endurire, peñande, ñainire Ñande Yarandie, peja eoya porine, su pasión, muerte y resurrección, o manoña de apea lleva, aupe opu anjeu, aupe añande en guaná es un modelo verdaderamente esa primera parte. Ñahendu, ya esa, aupe arire, ñañemokene, ñande. Y ahí viene entonces, por eso díptico 2. Y ahí vienen los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación de esa primera obra. Tal designación tiene la ventaja de indicar que por una parte el lector puede considerar el conjunto como una unidad real. Puede considerar todo este conjunto, el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles, todo este conjunto como una unidad.
unidad real. Es decir, que todo está ensamblado. Incluso decíamos que esto se separó mucho después. Al comienzo, nosotros sabemos que esto estaba totalmente unido y respondía el uno para el otro. Pero ahora, nosotros, además de todo eso, identificamos, tiene la ventaja en este momento de indicar que por una parte el lector puede considerar el conjunto como una unidad real. Y por otra parte, tomar nota de su división en dos segmentos claramente identificados. Aunque cada una tiene su propia coherencia, estas dos obras se presentan como dos historias que se continúan. Tienen su coherencia, ya leemos allá no solamente el Evangelio, en este caso, el Evangelio de San Lucas, tiene su propia coherencia. Y pues ahí ñacá ese güey. O moñepo no pona, lleva, o sacañandeo, uñandeje tambae, y luego concluye con una normalidad como concluye cualquier libro, con, en este caso, los discípulos de Emaús, el hecho de que ya el Señor se va acercando de nuevo resucitado, haciendo milagros a la comunidad cristiana. Primero la vida de Jesús con el grupo de sus discípulos y después el nacimiento de la iglesia. El segundo tomo sería entonces ya el compromiso. Porque después de la resurrección, o sea, es como que se queda ahí en el aire. Bueno, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Justamente es decir, a esa iglesia lo renueva la fuerza del Espíritu, el ímpetu. Entonces ellos comienzan ahí. ¿Qué es lo que comienzan a hacer, queridos hermanos? Y comienzan a evangelizar. Comienzan a hablar, a decir, y así, en este díptico, es decir, en estas dos formas, cada uno de los dos volúmenes gira en torno al resto de la ascensión de Jesús. Y culmina el Evangelio y comienza la misión evangelizadora de los discípulos. La parcial repetición del relato de la ascensión, lejos de tener que atribuirla a un descuido de la redacción o distintas fuentes, cumple la función de gozne entre los dos relatos y hace que aparezca el particular cuidado con que Lucas ha sabido encadenar las dos historias. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El ministro de Exteriores del Patriarcado de Moscú, Antonín de Volokolamsk, reveló que el patriarca Kirill no viajará a Kazajistán en septiembre. Lo dijo en una entrevista a la agencia rusa RIA Novosti. En su lugar irá una delegación oficial y, por tanto, no se producirá el esperado encuentro entre el líder ortodoxo ruso y el Papa. Ambos se reunieron en dos ocasiones, en Cuba en 2016 y por videollamada en el mes de marzo. El ministro, que a principios de agosto se reunió con Francisco, quiso remarcar también que de parte del Vaticano no recibió ninguna petición oficial para que Francisco se reúna con Kirill. Es más, señaló que Roma suspendió unilateralmente los preparativos para otra reunión prevista. El Papa viajará a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Será un viaje breve, pero se esperaba que ambos se pudieran reunir. El ministro de Exteriores del Patriarcado ruso señaló que un encuentro de esa entidad debe hacerse de un modo independiente, dada su importancia. Vamos a ver, ríase de los fotógrafos. Directivos y autoridades de la región de Canarias visitan al Papa con motivo del 100 aniversario del Club Deportivo de Tenerife. Son 100 años ya de nuestro Club Deportivo Tenerife y el tener la oportunidad de celebrarlo de muchas maneras es importante. Yo creo que hay muchas posibilidades de celebrar este centenario y hacerlo al lado del Santo Padre es también un símbolo de lo que representa o debe representar el fútbol. Ojalá que sea así, que debe ser el de la fraternidad. Ojalá que esto sirva para animar a muchos a que hagamos del fútbol algo más cercano y algo menos radical.
Hacen hincapié en las palabras del Papa durante la audiencia y la labor tan importante que tienen los clubes de fútbol para que la relación entre jóvenes y mayores sea mejor. El fútbol realmente es una experiencia que arrastra tanto a personas jóvenes como a personas mayores, ¿no? Y de hecho, pues, vemos que la afición al fútbol es generalizada, ¿no? Y eso yo pienso que también pues, puede contribuir, ¿no?, a que de alguna manera los ánimos y estas cosas, el entusiasmo, se mantenga vivo. En el encuentro han aprovechado a dejarle unos regalos del club y se han quedado con su capacidad de empatía y de broma a la hora de conocerle. La anécdota es que cuando le hemos entregado la camiseta del club con el número 10 y su nombre Francisco, el banderín y también la bufanda, yo le he entregado una pintadera que simboliza la realidad prehispánica de Canarias. Lo que ha dicho cuando ha visto la bufanda es que se hace frío para jugar allí. Le he dicho que no, que allí puede jugar perfectamente sin bufanda porque hace calor. Han sido momentos muy emocionantes y únicos y además han podido charlar un rato sobre la pasión que todos comparten por el fútbol. Como buen argentino, es muy aficionado al fútbol. Todos no olvidemos que el Tenerife ha sido una referencia con respecto a muchos jugadores argentinos que han pasado por nuestro club. Me quedo contento y sobre todo, ya te digo, aprovechando que en esta visita pues le hemos pedido que nos eche este año una manita a ver si conseguimos el ascenso a primera. Tras un viaje express a Roma, lleno de muchos frutos, regresan a Canarias para continuar las celebraciones de este momento histórico para el club. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico a Katalin Novák, presidenta de Hungría. La presidenta le habló al Papa en español sobre el apoyo que le da su marido. En este trabajo es muy importante de tener un esposo como él. Habla muy bien de usted. Katalin Novák le regaló al Papa unas estolas con motivos tradicionales húngaros. Ella ayudó a bordarlas. Mujeres que han hecho eso y mí personalmente también un poco. También un libro sobre el pianista Franz Liszt, de quien Francisco es un admirador, y otro de arte religioso contemporáneo. Francisco entregó rosarios a la comitiva que acompañaba a la presidenta, le regaló la medalla por su 9º año de pontificado y bendijo el matrimonio. Y estamos casados por 20 años, sí, este año. Tras su visita, Katalin Novák se reunió con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y Monseñor Paul Gallagher, su ministro de Exteriores. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, oh, oh,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. Lucas, que nos presenta en su segundo tomo los Hechos de los Apóstoles. Nosotros hablábamos aquí que hay una parcial repetición del relato de la ascensión. Ahí al final del Evangelio de San Lucas, Ñande Bebé ya se llamó y verdad que hay un pasaje que nos habla directamente de la ascensión. En el capítulo 24, veo Paco Esteoma, el testimonio de las mujeres, luego la aparición a los de Emaús, la aparición a los discípulos y las últimas instrucciones. Y con eso termina. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, y aquí le está dando las últimas instrucciones. Y en el versículo 50, dice: después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo, alabando a Dios. Bueno, así termina la ascensión, ¿verdad? Este es según San Lucas. Pero decíamos nosotros que aquí también hay una parcial, ¿verdad?, repetición de este relato de la ascensión. El relato de la ascensión, lejos de tener que atribuirla a un descuido de la redención o de distintas fuentes, cumple la función de gozne, es decir, para unir entre la puerta y el marco, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No va a poder trabajar bien. Aquí entonces lo ensamblamos, lo hacemos parte de esa construcción, la construcción del Evangelio de Lucas. Y entonces, aquí vemos directamente que es el gozne entre los dos relatos y hace que aparezca el particular cuidado con que Lucas ha sabido encadenar las dos historias. Ha encadenado estas dos historias. Ahora, el proyecto divino de salvación se realiza en varias etapas. En varias etapas, entonces, nosotros tenemos esto. Primero, a lo largo del relato, Lucas muestra que quien conduce los acontecimientos es Dios, respetando las contingencias y mediaciones humanas. Vamos a ver entonces este detalle importante. El proyecto divino de salvación, entonces, se realiza en varias etapas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la IQ-PTI Peyande lleva como una cuestión mágica. Na pepe yoima. Peñande yara o uma o yapoma lo yapoana lleva. Ñande ipucuima, ayoipe ama lleva. Ñande pisenoma o lo que sea. No. Aquí entonces, queridos amigos, cuando estamos hablando del proyecto divino, y esto es lo que Lucas nos va mostrando poco a poco, ¿verdad? A lo largo del relato, Lucas muestra que quien conduce los acontecimientos es Dios, respetando las contingencias y mediaciones humanas. Aquí entonces Lucas también está respondiendo a uno de los elementos teológicos fundamentales del Antiguo Testamento. Yandego Yeiguamora, historia de la salvación. Peisa Yandé Yambojera en una forma tradicional, ¿verdad?, de entender la Biblia. Es decir, una historia que se va realizando, una historia que va haciendo pasos, va dando pasos. ¿Pero qué significa eso? Historia que va dando pasos. Upeaco dice que la salvación, la posibilidad de la felicidad, la posibilidad de un reinsertarnos a ese plan que Dios tenía para nosotros, o mejor dicho, ese regalo que Dios nos había dado en la misma creación y que nosotros lo perdimos a causa de nuestra arrogancia, nuestro orgullo, porque queremos ser como dioses, lleva, somos autosuficientes, añamos en de yara, anda y apoyan de con todas estas capacidades que nos ha regalado,
queremos ponernos por encima, ¿verdad? Que se veña de ya. Entonces aquí vuelve este proyecto divino para que podamos recuperar lo que hemos perdido a causa del pecado. Y entonces a lo largo del relato, Lucas nos va mostrando y nos va conduciendo con los acontecimientos, respetando las contingencias, es decir, las limitaciones. Entramos directamente en las limitaciones y en las mediaciones del hombre. Si entendemos eso, ¿verdad? Las mediaciones del hombre, ciertamente que vamos a entender que estamos caminando en nuestra propia historia de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza?
pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales, hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos, la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento y estamos haciendo este camino tan importante con la teología de Lucas. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles y hablando de Hechos de los Apóstoles, nosotros entendemos que es el segundo tomo, ¿verdad? Hemos ya platicado bastante sobre algunos de los capítulos iniciales. Aquí estamos haciendo como un resumen allí que llega ya esa estructura general de los Hechos de los Apóstoles. Hablábamos recién que hay todo un proyecto divino después de que el hombre quiere ser como Dios, dice lleva. Eso quiere decir ser como dioses. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. En síntesis, el hombre con esto lo que está haciendo, comiendo del fruto prohibido, como dice Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante, te habla que la mujer mira del fruto, lo toma, lo come y luego se lo da también a su esposo que estaba con él. Bueno, esa es la forma como, en una manera maravillosa, el autor sagrado nos cuenta que el hombre quiere ser autosuficiente, quiere prescindir de Dios. Hombo que se veñan de yara, hombo que oíat, hañambo que oíat, ñande oía lleva coan. Aupea ñande boesea ina ñande mamina ba ella pa ñande ñamo momburina pa ñande yara vina ñande tendenda yai kwai aupeara ñande ya po ñande la peña de ya poseáis. Y aquí viene entonces la respuesta, ¿verdad? Y nos dice que ante esto viene el proyecto divino para ver cómo recuperar al hombre que ha caído en el pecado. Pero esto se va a ir realizando en las etapas, por eso se llama historia de la salvación. Quiere decir simplemente recuperar nuestro camino de salvación. Pero historia en el sentido de que nosotros, ¿verdad? Estamos entrando, nosotros estamos en nuestro caminar haciendo historia con estas varias etapas que tenemos. Ahora, a lo largo del relato, Lucas muestra que quien conduce los acontecimientos es siempre Dios. Y Él respeta las contingencias y mediaciones humanas. Dios, ¿verdad? Va a respetar siempre. Y Dios entonces se pone ahí en de bueno, Pepe llamona, Pepe llamona, Pepe yeputazona, Pepe nos hará pemba, vayetebe muy ¿verdad? Del pecado original, lo fundante, lo fundamental, lo que funda, cimiento. El cambio fundamental se produce con la resurrección y ascensión de Jesús. Se produce con la ascensión, con la resurrección primero.
Esto es el cambio fundante o fundamental. Ese cambio se produce con su resurrección y luego con su ascensión. El lector, es decir, nosotros que estamos atentos, reflexionando sobre esto, se encuentra en una situación particular, frente al complejo juego de relaciones que se establecen entre los dos tomos de la obra a Teófilo, entre estos dos tomos, ¿verdad? De la obra a Teófilo, porque los dos también te va a nombrar y te va a decir, te va a nombrar a este Teófilo, amigo de la sabiduría, el que está buscando, el que quiere saber, el que se preocupa por conocer bien para dar un seguimiento y una adhesión total al Señor. Ahora, para escribir este libro, el autor empleó una abundante documentación. ¿Qué cosa utilizó este autor sagrado? Y utilizó las tradiciones de la iglesia de Jerusalén y de la comunidad de Antioquía, el testimonio personal de Pablo y en particular un diario de viaje que narraba la actividad misionera del apóstol, donde el empleo del nosotros podría indicar que su autor era un testigo presencial de los acontecimientos. Quiere decir, a la medida en que va narrando, ¿verdad? ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo, el nosotros. Entonces, este es un autor presencial de los acontecimientos. Esto hace que el libro de los Hechos de los Apóstoles sea una fuente de información imprescindible para conocer los primeros tiempos de la iglesia. Imprescindible. Diga tú y leña volquén, diga tú y leña. Tendrá, ¿verdad?, toda su teología, ciertamente. Pero detrás de toda teología siempre tenemos también la parte historiográfica. Una historiografía que ciertamente será repensada también desde un punto teológico. Pero en el fondo, lo que subyace es ese aspecto, el aspecto bien mundano, el aspecto bien antropológico del hombre que se compromete, que mira, que procura. Y nosotros habíamos dicho que tenemos este deseo con el proyecto divino de recuperar al hombre que había caído en el pecado y que se había alejado del Señor. Entonces, ahora tenemos que recuperar y tenemos que hacer este buen camino. Por tanto, para escribir este libro, el autor empleó una abundante documentación, las tradiciones de la iglesia de Jerusalén y de la comunidad de Antioquía. El testimonio personal de Pablo y en particular un diario de viaje que narraba la actividad misionera del apóstol. Entonces, alguien que iba narrando, ¿verdad?, diciéndonos esa actividad misionera de San Pablo. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañi e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandi Yarañi presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos felicitamos a todos los latinoamericanos, Santa Rosa de Lima, y al mismo tiempo rezamos por todos nuestros agentes de policía que tienen como patrona a la Santa Rosa de Lima. Queridos amigos, pedimos por su intercesión que desaparezca toda corrupción en nuestro país, que desaparezca toda corrupción en todos los estamentos de nuestra sociedad, por intercesión de esta primera santa latinoamericana. Upeago dice la ikatuña de aveila ñanguaje lleva hayahuerekobe tecoe poti, hayahuerekobe tecoe ñande yara oyerurea ñande, es decir, el camino de santidad. Ya la ibaía, ya la corrupción, ya la mondaja, ya lleva todo lo que nos lleva por el mal camino. Y leemos hoy la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 10 del 17 al 11. Hermanos, el que se gloríe en el Señor, porque no está aprobado el que se recomienda él solo, sino el que está recomendado por el Señor. Ojalá me tolerasen ustedes unos cuantos desvaríos que voy a decir. Bueno, ya sé que me lo toleran. Tengo celos de ustedes, los celos de Dios. Quise desposarles como un solo marido, presentándoles a Cristo como una virgen intacta. Queridos amigos, entonces aquí Pablo, que está, entre comillas, tan celoso por esta comunidad que él había iniciado, lleva sepo jalju formal, upeago la dice ahí, po jalju formal, anda y posta y la peguasta, la tapebaire, porque upeago ñandera jaina lleva petapebaí ñandera ja te coeba y beabe. Y entonces la comunidad se destruye, la comunidad se corrompe. Entonces, queridos hermanos, así como iniciamos hoy en este día de fiesta de Santa Rosa de Lima, pidamos por nuestro pueblo latinoamericano que dejemos toda corrupción, que tengamos la gracia del Señor, que nos comprometamos, que entre nosotros surjan más santos entre nosotros, queridos amigos, para poder ir cambiando y poner esa semillita del reino de Dios en el corazón de todo latinoamericano. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos
que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana
viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos reflexionando con este hermoso libro de San Lucas, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Y aquí estamos hablando prácticamente de la historia de la salvación, y decíamos que para escribir este libro el autor empleó una abundante documentación, decíamos, una documentación que tiene que utilizar las tradiciones de la iglesia de Jerusalén por una parte, ¿verdad? Y eso entonces se toma. Esas documentaciones son importantes, lo que se vive en esa comunidad. Luego, también las tradiciones de la comunidad de Antioquía. También es muy importante para poder escribir y para poder ir agregando. Y luego, el testimonio personal de Pablo en particular. Aquí tenemos ese famoso diario de viaje de San Pablo, que narraba la actividad misionera del apóstol, donde el empleo de nosotros podría indicar que su autor era un testigo presencial de los acontecimientos. Esto hace que el libro de los Hechos de los Apóstoles sea una fuente e información imprescindible para conocer los primeros tiempos de la iglesia. Para conocer los primeros tiempos de la iglesia. Esto es imprescindible, información imprescindible que nosotros tenemos que tener. Sin embargo, Lucas no es un simple cronista tampoco, que pretende escribir la historia completa de los orígenes cristianos o presentar la penetración del cristianismo en el mundo pagano como un fenómeno puramente histórico. Como veo minde ya de llevar pelo y coacue, o sea, como un cronista, no. Sabemos muy bien que los libros bíblicos, sobre todo, y aquí Lucas en este caso, no es un simple cronista y por lo tanto es un gran teólogo, el teólogo Lucas. Y de este acontecimiento nosotros vamos interpretando y vamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente sucedió? ¿Qué pudo haber sucedido? La historia completa de los orígenes cristianos o presentar el mundo verdaderamente cristiano como un fenómeno puramente histórico. Presentar la penetración del cristianismo en el mundo pagano como un fenómeno puramente histórico. Entonces no es así. No es que entra simplemente como una cuestión histórica, ¿verdad? Sino que aquí hay algo más. Aquí nosotros entendemos siempre la providencia de Dios, evidentemente, pero cómo Dios se va manifestando y se va manifestando a través de sus hijos. Su finalidad es poner de manifiesto la acción del Espíritu Santo que va edificando la iglesia por medio de la predicación de los apóstoles y hace fructificar la palabra de Dios en lugares cada vez más lejanos. Aquí podemos mirar y podemos entender el centro, ¿verdad?, de todo lo que estamos nosotros hablando y procuramos entender. Su finalidad, ¿qué es? Es poner de manifiesto la acción del Espíritu Santo. Un accionar del Espíritu Santo. Va edificando la iglesia por medio de la predicación de los apóstoles. Ahora es esa predicación, el Alter Christi. Así como los apóstoles, ¿verdad?, en quien deja esa confianza, ahora también pone en nosotros, es decir, como Alter Christi, y hace fructificar la palabra de Dios en lugares cada vez más lejanos. Esto también es para pensar, esto también es para meditar. ¿Por qué? Y porque se está cumpliendo, decíamos, y Hechos de los Apóstoles trata de hacer así, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, luego Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Esta es la estructura y de esta manera Lucas está
trabajando con sus escritos. Opealo y cua casea ñandea lleva, opealo añandea ñande. Ñandea muñe punuana. Lo concéntrico, esa resurrección, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, pero desde aquí viene esa resurrección que a nosotros, ¿verdad?, nos mueve. Y esto es lo que nos hará a nosotros apóstoles, ser enviados. Y desde ahí dice, bueno, una vez que nosotros nos empapamos, vivimos, creemos, nos adherimos a esa resurrección del Señor, entonces viene, ahora se predicará, se evangelizará. Comenzando por Judea, comenzando por casa, comenzando por los que están alrededor nuestro. Diga tú ñandela ya hasta momburi hasta predicar hasta esa camaba veñan de yara porque a cuando y cuándo y a cuál cote. Sí, será todo lo que sea. Yo no puedo entrar en tantos detalles porque no hay cuál. Es una forma de decir. Pero atención, queridos hermanos, comenzando por Judea significa comenzar por casa. Upeña mañana punuar. Anila ñaña punuña mañana momburiña mañana ya esa cuál. De la necesidad que hay en torno a nosotros, en tu familia. Comenzar evangelizando. Tu esposo, tus hijos. Estaban en la joda, me lleva la imena, no iba así, me ven, dos hilos tu paove, oño reinoño, caray, y cuay. Estaban ya lleva, o cacuariré, después la adolescencia, tu shaimila y me bucuera, etcétera, hallando José Ima la tu paove, no llevo ese veima, oñe bruma, que ahora como otras influencias, y malas juntas, e hija, ya la gente lleva. Y entonces, queridos hermanos, aquí está. Comenzando, dice, por Judea. Sigue por Samaria, ahí están los paganos. Samaria quería decir eso, los gentiles. Pero luego termina y nos dice el Evangelio, hasta los confines de la tierra. Hasta ahí no paramos. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.